Bien. Ay, lo que sí. ¿Se puede? ¿Hay, hay, hay algunos problemitas? Bueno, vamos a ver entonces, esperamos que... Parece que la hermana tiene algunos problemas con la conexión. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Julián? ¿Viste? Pero bien, hermana, ¿vos cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, primero gracias por sumarte a esta iniciativa, por haberme respondido el mensaje y bueno, realmente fue un honor y casi un shock, me agarró un shock, que no podía creer que la hermana me haya respondido el mensaje. Sé que seguramente un montón de personas quieren conocer tu historia y bueno, acá está, para Paraná. ¿Ya viniste a Paraná? Sí, 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 ya estuve. Creo que fue 2016, creo, o Sí, 2017. sí, sí. Estuvo muy buena esa charla, quedamos todos así impactados. Y bueno, ahora por la tecnología no te podemos traer, pero por la situación que estamos, no te podemos traer, pero sí te podemos acercar a la gente con los medios de comunicación. Así que es fantástico. Buenísimo, Julián, cómo no, con mucho gusto. Bueno, para los que no la conocen, a la hermana Guadalupe tiene una historia, primero una persona que tiene un sentido del humor impresionante. Yo la verdad que me he reído mientras leía el libro. Después pasás sí, a la angustia de ser un llanto mientras lees el libro. Después La risa al pasás, llanto. ¿qué fue? De la risa al llanto. Es como una cosa que todas las emociones juntas están en este libro, que se los recomiendo para todos los que nos están viendo. Y bueno, nada, fenómeno, la verdad que es impresionante. Para los que, bueno, se van acercando, yo les voy a comentar un poco quién es. ¿Quién es la hermana Guadalupe? La hermana Guadalupe es de Villa Mercedes, San Luis, así que bien ahí de esa provincia hermosa. Es la hermana Guadalupe, en el año 1973 nació. A los 18 años ingresó a la familia religiosa del Verbo Encarnado y en 1996 fue enviada a Tierra Santa como misionera y luego a Egipto como superiora. O sea que la hermana Guadalupe estuvo bien como superiora y dirigiendo a las hermanas. 2 años después fue entonces elegida superiora provincial de la región del Medio Oriente. En 2011 fue destinada a Alepo, Siria, unos meses antes que se desatara la guerra en Siria. Decidió quedarse para brindar asistencia a la comunidad cristiana, pero por cuestiones familiares debió salir del país. Una aventura, más que aventura, digo yo, una historia impresionante porque es una historia de fe, de vocación, de servicio, de presencia, y la verdad que es un enorme placer tenerte con, bueno, persona hermana, y la verdad que me fascina. Este libro es impresionante. Les digo una partecita. Dice: en un centro pastoral de la ciudad rezaron por la paz con un grupo de niños y como signo soltaron 2 palomas. Auguraron que volarían hacia el cielo y traerían de vuelta la tan ansiada paz para Alepo. Desde entonces, uno de los niños cada mañana se despertaba con la pregunta: mamá, ¿volvieron las palomas? Y con el pasar de los días la seguía repitiendo, apenado, pero con incansable esperanza: ¿estás segura, mamá, de que no han vuelto? Bueno, hermana, es fantástico. Es algo que te quiero decir. Bueno, primero, si nos podés contar, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tus primeros días, con tu familia? La hermosa anécdota de tu infancia. ¿Nos podés contar un poco cómo era tu familia? Yo soy la mayor de 5 hijos, 5 hermanos, eh, y, y nací en una familia muy católica, muy creyente, de padres muy virtuosos. Nos enseñaron a vivir en la fe y amar esta fe que profesamos, ¿no? Y desde muy chicos. De hecho, así como aprendíamos en la escuela estatal fuimos, todos nosotros fuimos a escuela estatal, una escuela que quedaba muy cerquita del colegio, muy cerquita de la casa donde vivíamos, ahí en Villa Mercedes. Pero lo demás, en cuanto a la fe, lo recibimos en mi casa, ¿no? De mis padres y desde muy chicos.
Yo me acuerdo que rezaba el rosario todas las noches alrededor de la cama de mis padres, estaba matrimonial, todos arrodillados, y, y éramos muy chicos, yo era la más grande, pero igual era chica, y, Ujú, y rezábamos el rosario, un misterio cada uno, pero además cada uno tenía una oración tenía que recitar por tiempo. Unos hacían aprender alguna oración de memoria, entonces, no sé, la Santa Santa Teresita, a la Madre Cabril, y las distintas devociones que tenían mis padres, ¿no? Y ujú. así crecimos, con mucha naturalidad igual, ¿no? Porque éramos hijos, reinos, eh, vivíamos en la ciudad, pero, pero tenían, mis padres tenían campo cerca de la ciudad, de hecho ahora mi familia vive en el campo, se trasladaron todos cuando yo entré al convento. Entonces, los fines de semana, las vacaciones lo pasábamos en el campo, es decir, también nos ayudó mucho eso, el contacto con la naturaleza, con el trabajo en el campo también. Eh, y tuve una infancia realmente muy sana, una infancia muy sana, muy feliz, muy divertida. Aparte, era la mayor de mis hermanos y casi la mayor de todos mis primos, así que re mandona y todo lo que organizaba, todo lo organizaba, todo me tenía que hacer caso. Las, las travesuras, los juegos. Bueno, y así crecimos, y por eso digo que aún yendo a un colegio estatal, que no teníamos ningún tipo de enseñanza religiosa, al contrario, digamos, ¿no? Con los malos ritmos que a veces uno recibe, lamentablemente, en algunos ambientes, pero a nosotros nos protegió mucho la vida familiar, ¿no? Y la parroquia, porque desde chicos nos integramos a la parroquia, que quedaba también muy cerca, 5 cuadras de casa, y empezamos a participar de los grupos. Yo ahí nomás de chica agarré el coro de la parroquia, me gusta mucho cantar y la música, a pesar de que no estudié nunca música, pero me gusta mucho, entonces estaba en el coro de la parroquia. Y bueno, fue una infancia y una adolescencia realmente muy bendecida por Dios, pero aún así tampoco es que yo era, no, la santita que, ay, esta va para monjita, de la santita que es, y de cómo, no, 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 no. O sea, cuando dije que me iba al convento, más de uno se cayó de espalda, digamos, no tenía ese perfil así de, ¿no? Ser tan Sí, practicante. es muy lindo y muy interesante también cómo decidió también fue el surgimiento de tu vocación. Y también en un momento muy gracioso lo contás, ¿no? Dice, bueno, si se va de monje porque seguramente o la dejó el novio o le va Claro, mal en todo. ¿Podés contarnos un poco cómo fue el surgimiento, ¿no? de tu vocación religiosa, que me parece también muy bueno y muy interesante? sí. Eh, yo creo que lo de San Pablo, de que elige a los débiles, Dios elige a los débiles, ¿no? En realidad, San Pablo dice, Dios elige la basura del mundo, dice San Pablo, muy fuerte. Tremendo. Débiles, ¿no? Digo, ¿sabe de cuántas cosas nos está preservando nuestros consagrados, ¿no? Si hubiéramos seguido otro camino, ¿no? Y por eso yo siempre lo Ujú. pienso así. Mis 4 hermanos son muy buenos y yo me acuerdo que al momento de entrar, de darme cuenta de que tenía vocación, que Dios me estaba llamando, yo decía, o sea, Dios podría haber llamado a cualquiera de mis 4 hermanos que ciertamente son más buenos que yo. Entonces, justamente por eso me llamaba, ¿no? Porque ciertamente somos más débiles y entonces Dios nos protege, nos tiene que proteger de una manera especial, ¿no? Yo no había pensado en consagrarme para nada, porque como vos dijiste ahora, y recordaste ahora, yo tenía una idea muy negativa de la vida consagrada femenina, ¿no? No tenía ni idea de lo que me gusta, la verdad. La idea que tenía era que, bueno, yo como de descarte, una vocación de descarte, no se pudo casar y bueno, entonces me quedo en convento, una cosa así. ¿Hacer qué? No sé, vaya a saber qué hace una monja en un convento. No sé, una cosa más aburrida. Entonces no era algo que me atrajera, que yo decía, no, no me gustaría, ¿no? Ciertamente yo me veía inclinada al servicio, a la entrega, al apostolado, pero no lo pensaba así de ninguna manera. Pensaba casarme con un buen muchacho, formar una buena familia católica, cristiana, pero me daba cuenta de que
de que eso igual no me alcanzaba, no me daba cuenta. ujú. A pesar de tener todo, digamos, en cuanto a los estudios, trabajo, mi familia, mis amigos, la parroquia, todo bien, pero sentía que el corazón no estaba satisfecho con eso. Y no sabía qué era lo que faltaba, realmente no sabía. Eh, yo creo que Dios me sacó de ahí me sacó del mundo en el momento justo, digamos, en el momento justo. Hice ejercicios espirituales, inversianos, o el sacerdote que era mi director espiritual, y acepté medio de mala gana porque yo no quería ir, no me interesaba, ni nada. Los retiro que les lavan el cerebro y después tienen que terminar todas juntas, yo no, para eso no. Pero bueno, me insistió mucho y fui con muchos prejuicios de que, bueno, hablar del tema, de que me querer convencer, el padre no habló en ningún momento de la vocación. Fue realmente Dios quien me habló directamente, podríamos decir, no con palabras materiales, ¿no? No es que me habló, no es que me apareció ni nada, simplemente de la manera en que Dios sabe tocar el corazón. Fue muy fuerte, una experiencia bueno, unos instantes nada más, pero tan intensos que, bueno, que todavía recuerdo y que, bueno, que me iluminan hasta el día de hoy para seguir firme en lo que vi muy claro que Dios me pedía. Yo Claro, me di cuenta y que otra, ese deseo que yo tenía de ser feliz y de abrazar más que una familia, abrazar el mundo, eso se iba a dar con esa vida aburrida de monja. O sea, no sabía cómo se congeniaba eso, pero ujú. Dios me estaba mostrando que era eso. Pero bueno, Dios se la arreglará. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pero ahí vamos, ¿no? Eso lo vi clarísimo en el ejercicio. Eso es también impresionante, en el libro lo comentas muy bien, eh, que Dios se las arregla, ¿no? Y de alguna forma también podés contarnos cómo fue también elegir, porque una cosa es, bueno, saber, ¿no? Que la llamada de Dios, pero ahora, ¿en qué lugar? ¿No? Es mucho más difícil, ¿no? ¿En qué congregación? ¿Cómo fue elegir justamente la congregación de las hermanas del Verbo Encarnado y bueno, también saber un poco el carisma, ¿no? Porque también es un poco eso, ¿no? Saber el carisma de uno. ¿Podés contarnos un poco cómo surgió ese Bueno, camino de búsqueda? ciertamente el llamado de Dios, podríamos decir que es doble, digamos, o tiene dos partes. Primero, lo que es el llamado a entregarse completamente a la consagración como tal. Después, la segunda parte que es dónde, de qué manera se concreta eso. Porque no es que Dios llama, y bueno, Dios llama, después cada uno ve dónde quiere entrar, la manera que lo puede hacer, porque todo lo mismo, somos todos monjas, todos sacerdotes, todos misioneros, es lo mismo. Entonces Dios llama y cada uno elige más o menos donde le gusta, el convento que tiene más cerca, donde tiene la amiga monja, bueno, no es así, o sea, Dios llama, pero Dios llama a un lugar en particular, llama a una vocación particular, a una congregación, a un instituto. Entonces, son dos cosas que hay que descubrir. Descubrir, bueno, Dios me llama y descubrir, bueno, a dónde me llama. Y sí, no es muy fácil descubrirlo, digo en el sentido de que a veces nos complicamos y bueno, claro, hay tantas opciones además en cuanto a la forma de consagración. Por eso yo siempre, cuando me preguntan, les aconsejo, hagan una experiencia de unos días, vayan, o sea, hay que moverse, hay que hacer experiencia directamente, no se puede estar, pasan los años, que no sé dónde Dios me llama, será acá, será allá, y seguimos sentados en la casa esperando que nos llegue el cartelito con el nombre, el dibujito. Entonces, yo me acuerdo que después de hacer los ejercicios, el párroco nuestro, el sacerdote, el director espiritual, nos llevó a San Rafael a una toma de hábito a la congregación a la que pertenezco, el Verbo Encarnado, ¿no? Nos llevó a visitar, como una congregación más que otra a visitar. Eh, Cuando fuimos, ahí en Mendoza, me llamó muchísimo la atención esta congregación, porque nosotros somos una congregación muy joven. Esto que te estoy hablando es el año 92.
la congregación llevaba 4 años de fundación nada más. Solo 4 años, estaba todo en sus comienzos. Y me llamó muchísimo la atención. Recuerdo que eran 120 las chicas, las jóvenes ahí que estaban ahí, las novicias. Eh, y me llamó la atención, sobre todo, me llamó la atención dos cosas. La austeridad del lugar, ¿no? Era muy pobre, muy sencillo, en las afueras de la ciudad, del campo, fincas, como se les llama allá. Casas muy sencillas. Eh, las chicas, las jóvenes estas, las novicias, todas amontonadas en cuchetas, en trichetas. O sea, una cosa me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Y a la par de esa vida tan austera y sacrificada, la alegría que tenían. Yo las veía sonreír, me acuerdo que las veía sonreír, yo decía, ¿de qué se ríen estas mujeres? ¿De qué se ríen? O sea, para mí era un misterio, realmente. ¿Cómo se digo, bueno, cuando estuve ahí esos días, que no pareció 2, 3 días nada más, pero yo dije, es acá, es esto, yo quiero esta alegría. Y si para tener esta alegría hay que vivir así, viviré así. Es esto, o sea, tampoco puedo explicar demasiado. Yo, después de eso, después de esa visita, me vine a Buenos Aires, estuve un mes en Buenos Aires visitando conventos, un montón de congregaciones, todos los días un convento distinto. Y sin embargo, yo seguía con la idea de lo que había visto en San Rafael, y es allá, y es allá, y dónde está la congregación del Barro Encarnado. Me acuerdo que cuando le dije a mis padres me apoyaron mucho con el tema de mi vocación, pero cuando le dije a mi papá, ya está, después de haber estado un mes acá en Buenos Aires visitando conventos, yo digo, papá, me voy a San Rafael. Bueno, ¿qué? Me preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es el carisma de la congregación? ¿Carisma? No tengo ni idea, papá, no tengo ni idea. ¿Y quién es el fundador? Me mataste, no sé. ¿Y cómo, qué estudian? ¿Cuál es la formación que tienen? Pero papá, si te sabes tener una buena formación católica, que fuera fiel al magisterio. Mira, papá, yo sé que tienen buena formación, pero no, mucho más no sé. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? No sé. O sea, yo no sabía nada, simplemente sabía que tenía que ir ahí. Entonces así es como entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado, fundada por el padre Carlos Vuela, que vive todavía en Italia, y es una congregación con rama masculina y rama femenina, una congregación misionera. Nuestro carisma es la evangelización de la cultura, es decir, ahora sí me lo aprendí. Llevar el evangelio a todas las manifestaciones humanas, a toda manifestación del hombre. O sea, nuestro carisma es muy amplio, muy amplio, todo lo que se refiere a Tan amplia, exacto, y tan amplia, tan mágica, que te llevó a Medio Oriente. Bueno, tuviste que ir a Medio Oriente. ¿Cómo fue, primero, ese destino, cuando te dijeron tenés que ir a Medio Oriente, tenés que ir a Israel, tenés que ir a... después les voy a contar, ¿no? Bueno, la hermana nos va a contar con más detalle, pero estuvo en Egipto, en Siria, Alejandría, el Cairo, la verdad, hermana, un conocimiento total del Medio Oriente impresionante. ¿Nos puedes contar cómo fue cómo fue ese envío al Medio Oriente? Sí, en ese año 96, en realidad un año antes, en el 95, ya habíamos comenzado, la congregación había comenzado las primeras misiones en lugares más lejanos, en Rusia, en Medio Oriente y en China. Eran las 3 grandes fundaciones o más lejanas fundaciones que se habían abierto en ese año, el 95. Este año 96, las superioras siempre nos animaban a que si alguna se sentía inclinada hacia alguno de esos lugares, hacia alguna misión en particular, donde fuera, pues ya estábamos también en otros lugares, ¿no? Que lo manifestaran a los superiores, porque es más fácil destinar a las hermanas cuando hay cierta inclinación, al menos Dios muestra algo. Yo veía que las hermanas, incluso había como grupos, ¿no? El grupo de China, toda la China, y el grupo de Rusia, el grupo de Oriente, y yo, la verdad, yo no siento ninguna inclinación particular hacia ningún lado, yo probablemente me quede por acá. O sea, hay un limítrofe por acá. No me veía lejos.
Y además me sentí incapaz, débil, yo con problemas de salud siempre. No, no me parecía que no me daba el cuero para una cosa así difícil, para nada. Y Claro. además yo estaba en el monasterio, yo había pedido entrar a la rama contemplativa de la congregación de clausura. Fue ahí estando en el monasterio, llevaba 2 años ahí, eh, cuando viene la superiora y me propone, me dice que necesitan una hermana más en la comunidad de Tierra Santa, en Belén, más propiamente, en esta comunidad de Medio Oriente, y que necesitaba una hermana más si podía yo formar parte de esa comunidad. Ya había terminado mi formación, si podía ir. Me dijo, te doy 20 minutos para que lo pienses. Vuelvo y me decís qué te parece, y si te parece bien, te llevo a la ciudad para que hables con tus padres y les comentes y les preguntes. Así que bueno, 20 minutos, llevo 20 minutos, ¿qué se puede hacer en 20 minutos? Igual los 20 minutos me sobraron porque, digo, ya está. Qué O sea, tremendo, evidentemente, tremendo. evidentemente, o sea, yo pensaba que mi vida iba por acá y que esto era la voluntad de Dios y que era acá, y ahora Dios venía a sacudir todo y a mover todo de lugar y a decir, no, es la misión y es en Medio Oriente. O sea, pero bueno, yo digo, si mis superiores me lo plantean, evidentemente lo está planteando, no es fulana, ¿no? Sino que Dios mismo quiere que vaya a Medio Oriente, bueno, allá vamos, qué sé yo, es la Sí. realidad. Así que así caí a Belén y estuve ahí estudiando el árabe, sí, después estuve en Egipto muchos años y ahí me tocó ser superiora provincial y por eso visité eh, las comunidades nuestras en como 7 países en aquel momento en Medio Oriente: Túnez, Mm. Irak, Siria, Jordania, bueno, Egipto. Y bueno, eso me dio la posibilidad también de vivir esa misión hermosísima en Medio Oriente. Realmente un desafío precioso. Me encanta primero yo le decía para los que se van uniendo que este libro, el Volverán las Palomas, de la hermana, lo tengo muy anotado, le pongo ya papeles para poner el capítulo que me gustó subrayarlo. Y primero que le digo, pasan de la alegría de reírse porque las anécdotas de la hermana en Medio Oriente nunca perdió el sentido del humor, así que en No te eso. reí feliz. Y otra cosa es que me mataba de risa cuando vos comentás que llegás, ¿no es cierto?, a El Cairo, ahí en Egipto, todo un desorden, como se triplica la población cuando es el momento de trabajar, no hay semáforos, prácticamente los semáforos no existen, el caos total, tenés que ir a rendir el carnet de conducir. Contanos esa experiencia porque me mató de risa, me mató de risa. ¿Cómo fue Bueno, sacar el carnet? hay que pensar que era año 99, 1999. Eran recién en esos años empezaban las mujeres a manejar en Egipto. O sea, era rarísimo ver una mujer al volante. Era rarísimo. Ni les digo ver una monja al volante. Entonces, no se acostumbraba, eran hombres. Entonces nosotros necesitábamos manejar, así que fuimos a hacer el examen. Ujú. Y por supuesto estaba lleno de hombres, no había mujeres, eran solo hombres. Los hombres estaban sorprendidísimos. ¿Qué hacen estas 2 mujeres y monjas acá? O sea, era hermoso. Hicimos un montón de trámites porque eso es interminable. Allá en Egipto lo que son los trámites de oficina pública es una cosa que no se puede creer. Claro. O sea, si uno se queja acá de los trámites, no sabe, no se puede hacer una idea de lo que es en Egipto. Es una cosa de película, una cosa que si uno no lo vive no lo puede creer realmente. Entonces, los trámites nos llevaron varios días, un sellito acá, un papel acá, hay que hacer una fila, hay que hacer, bueno. Y después, y llevábamos un mismo papel, uno va como, ¿no? Como pasando distintas pruebas que tiene que hacer, lo que sea, ¿no? Todo lo que tiene que, hasta llegar al examen final. Llevábamos unos días con esto y cuando llegó el día del examen, eh, había muchos hombres ahí esperando para hacer también el examen, bueno, lo estaban mirando y era con los conitos, ¿no? El examen, era la prueba de los conitos, 6 conos, ¿no? Puesto en distintos lugares. Había que hacer una maniobra, hacer hacia adelante, esquivando los conos, o sea, haciendo entre medio de los conos, y hacia atrás con una sola maniobra.
Entonces, entonces claro, cuando yo subo al auto, bueno, los hombres, aparte los hombres, las mujeres, o sea, las mujeres, bueno, habrá sido toda la asistencia del Espíritu Santo, no sé, no sé, la inspiración del momento, pero la prueba me salió perfecta. Entonces, claro, una barra ahí, la tribuna, no lo podía creer, y aplaudiendo, y gritando, no, lo puede hacer una mujer, aprobó el examen, así de una, no puede ser. Bueno, entonces seguimos haciendo lo que faltaba bueno, y la hermana que estaba conmigo, usaba anteojos, ¿no? Entonces cuando llegamos al último trámite, al último, no, lo último, la última ventanilla para esperar, colas tremendas. Bueno, cuando llegamos a la última ventanilla, llegamos ahí donde nos tenían que entregar el carnet, nos entrega el carnet, que era un cartón, Sí. trae la foto, la brocha, el cartoncito mío, la brocha, el cartoncito de la hermana. La hermana dice, dice, la mira y le dice, pero usted usa anteojos. Sí, usa anteojos. Ah, pero en la foto no tiene anteojos. No, bueno, lo que pasa es que esta foto no tiene que hacer todo de nuevo. No, tiene que hacer, no, pero todo de nuevo, no, por favor, que esto, bueno, lo vamos a arreglar. Agarra una virome y arriba del cartón y arriba de la foto le dibujó los anteojos a la hermana. Arriba de la foto, que quedó re contento, que nos hizo el re favor, nosotros salimos felices, que no teníamos que hacer todo de nuevo, y ella creo que tiene hasta el día de hoy, de recuerdo, ese carnet con los anteojos rojos arriba, dibujado arriba Oh. del no, es una cosa que no se puede creer. No, uno, si no la vi, no lo crees. Que pueden No, pasar esas no, cosas. yo me mataba de risa porque yo decía, qué ocurrencia para un carnet dibujarle los anteojos con una viroma. No, Es de increíble. tremendo, Esas cosas. tremendo. Bueno, Por eso también son un pueblo muy divertido, ¿no? O sea, lo que nos hemos reído en Egipto, lo que hemos disfrutado de la misión, es un pueblo, yo también lo digo en el libro, es un pueblo muy pobre, pero como se dice, el pueblo más feliz entre los árabes, ¿no? Son muy alegres, son muy divertidos, son muy simpáticos, muy acogedores, ¿no? Entonces, bueno, es parte como del folclore ¿no? En su forma, de su estilo de vida, que nos hace ser graciosos también. bueno, hermana, y pasando de este momento, vamos a pasar primero, así como digo, podemos pasar ahora de la risa, después podemos pasar al llanto, es porque después tenés que ir a Alejandría y ahí es donde también te encontrás con bueno, primero con toda una obra que es extraordinaria también en vocaciones, como lo he leído, y también con muchas sorpresas, ¿no? ¿Podés contarnos un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? Primero con las chicas, ¿no? Ahí en la casa que ustedes tenían, encontrarse con el mundo musulmán, ¿no? Que también no era para nada fácil, Sí, y también con esas pequeñas también amenazas que empezaban a recibir como religiosas. ¿Podés contarnos un poquito? sí. Eh, Sí, nosotros empezamos ahí en Alejandría, en realidad en la costa, en la parte del puerto, en una casa que nos prestó el obispo. Empezamos un apostolado directo con la gente del barrio. Sabíamos que ahí había cristianos, pero era una zona muy precaria del puerto, muy pobre. Las condiciones de vida eran de extrema miseria, ¿no? La gente vive ahí como en cuevas, se podría decir, incluso bajo tierra, ¿no? Una cosa extraña, apilados, ¿no? Y en condiciones tremendas, sobre todo las niñas, las mujeres, ¿no? Y era una cosa que a nosotros nos preocupaba mucho. Ese barrio, a pesar de que había un sector de cristianos, era un barrio de un islam bastante fundamentalista, ¿no? Y entonces eso inició desde el comienzo ya con amenazas, con problemas, ¿no? Alguna vez que nos dejaban un cartelito en el auto, en el parabrisas, dejamos de incendiar la casa, otra vez unos piedrazos, otra vez, digamos, era complicada la situación. De hecho, nosotras nunca salíamos solas, nunca. Íbamos de varias, de varios.
a visitar a las casas. Sin embargo, yo creo que una cosa que nos ayudó mucho fue que todos los viernes les dábamos comida, ¿no? Tanto a cristianos como a musulmanes. Eso de alguna manera a ellos los calmó, ¿no? Como bueno, esta gente viene a hacer una hora de bien, digamos, ¿no? Ujú. Eso nos ayudó mucho. Y con las chicas empezamos a ver la situación en las familias, la situación en la que vivían las niñas, ¿no? Pensemos que en Egipto hay un analfabetismo tremendo, el índice de analfabetismo es muy alto, sobre todo en las mujeres, ¿no? Ahora eso ha ido cambiando con el tiempo, así como digo que en el 99 no había casi mujeres al volante, bueno, ahora cada vez más. Así también en aquel momento no se veían estudiantes de la universidad, por ejemplo, mujeres, no se veían. Y chicas que fueran al colegio, a la escuela, y era difícil, ¿no? No era lo más común, sobre todo en esos ambientes más pobres, ¿no? Entonces, esas niñas viviendo en esas condiciones de tanta promiscuidad, viviendo todos juntos, en condiciones infrahumanas realmente, hacía muy difícil también la misma catequesis, por así decirlo. Bueno, uno quería empezar con la catequesis, tenía que empezar por lo básico, porque... Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a traer a nuestra casa como para hacer clases de apoyo, una cosa así, para enseñarles algunas cosas, enseñar. Clases de apoyo me refiero a alfabetización, ¿no? No eran niñas que iban a la escuela. Eh, Empezamos a darles clases de árabe y de cosas básicas, de virtudes humanas, ¿no? Pensemos que eran niñas de 7, 8, 9 años que no se habían bañado nunca, nunca, no sabían lo que era una ducha, no sabían lo que era bañarse, no lo habían hecho nunca. Ella con los pañuelitos atados en la cabeza que llevaban de hacía cuánto tiempo, ¿no? Con los piojos hecho, ¿no? Lastimada la cabeza y todo eso, unas infecciones tremendas por los piojos porque ellos nunca se sacaban ese pañuelito, día y noche con el pañuelito. Y no es que para dormir, ¿no? Era tirarse a cualquier lado y dormir donde quedaban jugando, ahí quedaban quitadas y dormían. O sea, una vida realmente muy difícil porque era empezar de cero, enseñarles a comer, enseñarles a bañarse, enseñarles a hablar, enseñarles a comportarse, a no ser violentas entre ellas. Bueno, ¿qué pasaba? Nosotros les enseñábamos durante el día, volvían a su casa, después al otro día no venían porque le habían pegado, porque se la habían llevado a otro lado, porque había sucedido alguna cosa peor. Pero veíamos que no podíamos contra eso. Y fue por eso que decidimos hacerlas internas, ¿no? Nuestra propia casa, que no era muy grande, traerlas a vivir. Eran 8 o 10 niñas con las que empezamos, de distintas edades, de 4 o 5 años a 12, así más o menos, no me acuerdo bien. Y que vivieran con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y bueno, eso fue durísimo, a pesar de que teníamos la ventaja de que ya no volvían a su casa, ¿no? Volvían una vez cada tanto, el domingo en el día, y bueno, ya era más fácil mantener, porque si no, llegaban a la casa y era perder todo lo que habían ganado. Claro. Pero significó para nosotros un sacrificio enorme. Yo me acuerdo que llegó un momento que yo dije, ¿qué estamos haciendo? Esto no va a funcionar nunca, esto nos equivocamos, hay que mandar todo a su casa, esto no hay nada que hacer. O sea, como también en la misión muchas veces, ¿no? Llega el desánimo, el no ver los frutos, el ver tantas contrariedades, tanta oposición, porque a veces nos pasaba de tener una niña, hemos tenido una niña 1, 2, 3 años que había aprendido ya mucho, que había mejorado tanto, y que se la llevaron a sus padres para casarla, que no la veíamos más, y sabíamos que iba a vivir en condiciones, ¿no? Y no nos estamos refiriendo a cuestiones simplemente económicas, no me referimos a eso, ¿no? No era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que dándoles lo humano pudieran después pasar a lo sobrenatural, ¿no? A la fe, que ya vivían ciertamente, porque ellas eran cristianas, pero de una manera muy rudimentaria, ¿no? Así que bueno, los hogares fueron creciendo, ese fue el comienzo del hogar. Nosotros llegamos a tener 10 casas en Egipto, así, todas alquiladas con distintos hogares, para distintas edades, para niños, para adolescentes mujeres, para adolescentes varones, para ancianos, para discapacitados, para discapacitadas. Bueno, floreció y creció impresionante la misión. Hay muchísimo para hacer y hermosísima misión. Quiero decir, sí, eso es lo que bueno, relatás también en tu libro y la verdad que otra cosa que puedo destacar es que
también cómo iba creciendo el tema de las vocaciones en Medio Oriente, digamos, es impresionante lo que por ahí contás, ¿no? De esta niña, no me sale ahora el nombre, pero que decide, por verlas a ustedes, decide irse y le dice a la familia que se quiere ir con ustedes y ahí nomás. Ella es la segunda Impresionante. vocación, la segunda vocación. La primera fue Wafá, que se llama María de la Fidelidad, ya de monja. Wafá, ella vino a hablarnos cuando llevábamos apenas unas semanas y un tiempito en Egipto. Todavía no hablábamos el árabe egipcio, era muy complicado para nosotros, pero ella venía, hacía apostolado con nosotras, así como podíamos, nos comunicamos como podíamos, y a través de un intérprete ella nos dijo que quería ser monja con nosotros. O sea, ni siquiera, en ese momento ni siquiera nos podíamos entender, y ella quería ser monja con nosotros. Y ella fue la primera. Y la segunda fue en un pueblo que visitamos en el sur de Egipto, que es donde está la mayor concentración de cristianos, el Alto Egipto, que se llama. Visitamos un pueblo hermosísimo, digamos, en cuanto a apostolado, ¿no? Pero un pueblo muy pobre, una vida muy, muy simple, muy, parece de otra época, una cosa no puedo decir, viajar en el tiempo cuando va para allá. La cuestión es que una de estas niñas de 15 años no se me separaba del brazo esos días que tuvimos 5 días. No se me separaba del brazo, me iba a visitar la casa y ella la tenía colgada del brazo. Y cuando llegó el día de irnos, de viajar en tren para volver a Alejandría, ella dijo, yo me voy con ustedes. Tiene 15 años ella. Y se plantó con la familia, yo me voy con ellos, me voy con ellos, quiero ser como ellas, me voy con ellas. Así que agarró su bolsita, su mochilita, y viajó 16 horas en tren a Alejandría, un lugar al que no había ido nunca. O sea, para ellos es como decir, el fin del mundo, o sea, salir de su pueblo para ir a Alejandría era como, ¿no? Y su familia la apoyó, Inmenso. la dejó, y ella es la segunda vocación, se llama María Melbuta Alima, significa María Dolorosa, ¿no? Guayija se llama. Qué Impresionante hermoso, la hermana. vocación. Y así empezaron a entrar después de ellas, impresionante, a montones, ¿no? A montones. Es muy también impresionante cuando vos decís en tu libro que entender la lengua, ¿no es cierto?, es entender un poco la estructura de pensamiento, que es algo que también te llevó este, tiempo, digamos, en comprender, ¿no es cierto?, esa estructura de pensamiento viniendo de Occidente, ¿no? Creo que es la dificultad que por ahí nosotros tenemos en no entender por ahí las tradiciones culturales de Medio Oriente, ¿no? Sí, 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 ciertamente lo de para nosotros en la congregación es, o sea, yo creo que es fundamental para cualquier misionero, ¿no? Cualquiera que pretende pisar tierra de misión y no aprende la lengua, y es muy difícil penetrar en ese pueblo, digamos, llegar a comprender la forma de pensar, porque no es solamente que cada pueblo tiene su lengua, sino que cada pueblo tiene su estructura mental, su manera de razonar y de ver las cosas. Es impresionante lo que da el conocimiento de la lengua. Por eso yo creo que para cualquier misionero es importante, pero nosotros lo consideramos una cuestión clave. eh, Nuestro carisma es la evangelización de la cultura, es decir, nosotros queremos poder llevar el evangelio a todos los niveles de esa cultura, no limitarnos al hecho de, bueno, puedo conversar con la gente, más o menos me las arreglo para ir a hacer las compras, para dar una charlita, de clase catecismo, más o menos me da para... No, no, poder entender una conferencia, poder dar una conferencia, poder leer un libro, poder escribir algo, poder traducir, poder, ¿no? Son cosas que ciertamente dan más llegada al apostolado, y por eso nosotros le dedicamos tiempo, y tiempo intensivo al estudio de la lengua, cosa que realmente es también muy sacrificada, ¿no? Porque se ven muy pocos avances, ¿no? Yo también lo cuento en el libro, o sea, además el árabe uno estudia el árabe literario, es para leer y escribir, es la estructura gramatical de toda la lengua, es lo más importante, pero no es que puede salir a hablarlo a la calle, eso es lo que se lee en los libros, no se habla en la calle, la gente se ríe si uno habla así en la calle, ¿no? Y el hecho también de no poder todavía pronunciar ciertas letras que nosotros en nuestro alfabeto no existen, y por lo tanto no es simplemente aprender de memoria otro alfabeto, es aprender a pronunciar cosas que nunca pronuncié, ¿no? Claro. Muchas letras distintas. Entonces eso hacía el hecho también de que si uno quería comunicarse en la calle, por más que usar el lenguaje literario, probablemente estábamos usando mal las letras todavía, la pronunciación, entonces era difícil entenderlo, ¿no? Y por eso, bueno, tantas cosas anécdotas también que tuvimos en ese sentido. Yo era la encargada de compras en ese tiempo. Y bueno, cada fin de semana que salía a hacer las compras, cada sábado, era una historia distinta, ¿no? Para tratar de comunicarme con la gente en la calle. Pero bueno, es parte de lo que hay que pasar
para este aprendizaje de la lengua. Perfecto, hermana. Y ahora te paso, ¿no? Porque, bueno, estuvo su tiempo, como nos decía, en Alejandría, en Egipto, pero era mucha la tarea, querías un lugar para descansar, para estar tranquila, y el nuevo destino es Alepo. Bueno, Sí, y ahí digo yo, si hay algo, por eso decía, si hay algo que tiene muchas historias donde va siempre suceden cosas, es la hermana Guadalupe. Bueno, ahí quisiste ir, ¿no es cierto? Querías una ciudad por lo menos tranquila, para estar, descansar un poco. Y bueno, contanos un poco cómo fue tus inicios ahí en Siria, qué es lo que viste en Alepo, cómo viste la ciudad en sus primeros inicios. bueno, sí, yo pedí justamente ir a Alepo porque conocía bien la comunidad nuestra en Alepo y conociendo el resto de nuestras comunidades en los otros países árabes, me impresionaba la tranquilidad de ese país, ¿no? La buena convivencia entre cristianos y musulmanes, eso hacía que fuera otro ambiente, un ambiente muy pacífico, muy calmo. Y entonces, un apostolado hermosísimo también de las hermanas allí, en una residencia de estudiantes universitarias, la pastoral en la catedral donde estamos. Entonces me parecía el lugar ideal para empezar. Yo creo que era una sociedad tan calma y tan pacífica porque justamente no tenía problemas económicos y por lo tanto por eso no tenía problemas sociales, ¿no? La gente que vivía en Ujú. general bien, gente conforme con su pasar, con su buen pasar. Eh, entonces, una ciudad como Alepo, 4 millones de habitantes, una ciudad empresarial muy occidentalizada, famosa en el Medio Oriente, ¿no? Sobre todo por su vida social, una sociedad muy intensa, ¿no? Bien con los vicios que eso implica, ¿no? Contagiados un poco de Occidente, pero era gente que vivía muy bien y un ambiente muy tranquilo. Así llegué en enero, por eso yo pedí a mis superiores que me mandaran a Areco, yo estaba mal de salud, estaba muy agotada, y pensé que 2 años, un par de años, 1 o 2 años de descanso me vendrían bien, pensé que también Dios quería lo mismo. Entonces pedí ir a Alepo y llegué en enero del 2011, y en marzo del 2011 empieza la guerra. Una guerra que fue Ujú. totalmente inesperada. O sea, con estos pocos datos que te dije, estas pocas características, uno se imagina, no era una sociedad que tuviera una bomba de tiempo, que uno dijera, no, esto en cualquier momento termina en guerra civil, por lo mal que está la gente, no era así. Entonces la guerra nos Ujú. agarró a todos de sorpresa, realmente, tomó a todos por sorpresa, la gente no podía vislumbrar una cosa así. Y desde el comienzo, bueno, nos dimos cuenta, y fue para nosotros evidente, cómo era toda una manipulación desde afuera, una guerra intentada, planificada, llevada adelante a través de grupos fundamentalistas islámicos que entraron de fuera de Siria y fueron invadiendo, y tomando pueblos y ciudades, atacando a los civiles y al ejército y provocando tantos mártires. Porque esta guerra, desde el día uno de la guerra, vino de la mano con la persecución religiosa, ¿no? Una persecución atroz. Y por eso Ujú. Siria empezó a dar mártires a montones, Siria e Irak, casi al mismo tiempo. Cristianos bueno, que daban su vida y de las formas más crueles, ¿no? Entonces, los cristianos enterrados vivos, como decapitados, crucificados. O sea, bueno, cristianos que se aferraron a su fe y que tomaron esto como una prueba, como una purificación, en definitiva, una purificación de su fe. Por eso, bueno, para mí la experiencia ciertamente la más enriquecedora, por más que lo de Egipto fue maravilloso, la experiencia más enriquecedora fue la de Siria, ¿no? Podido aprender tanto de los mártires al punto de llegar a desear compartir su suerte. En un momento contás que estuvieron, vieron, ¿no es cierto?, los militares, veías que había aviones sobre sus cabezas, decías vos, bombardeos, eh, gente armada, y decís en un momento que te encontrás con la dificultad primero de la luz y no tener, ¿no es cierto?, agua. Decís vos que es feo no tener electricidad por 10 o por una semana, pero no tener agua es bastante atroz, digamos, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa experiencia vivida, digamos, de no tener agua, no tener alimentos, qué Sí, hacer, qué hacer.
lo que pasó fue que los grupos terroristas, estos grupos según la prensa llamados rebeldes, ¿no? Rebeldes moderados llamados según la prensa, que eran terroristas, fueron atacando ciudades y buscando llegar a Alepo, porque Alepo es la ciudad más importante del país, aunque no es la capital. Y llegaron, un buen día llegaron y rodearon la ciudad y la sitiaron. Y ese asedio a la ciudad duró prácticamente un año. Durante ese asedio ellos no permitieron la entrada y la salida de nadie, ¿no? Y impidieron totalmente la entrada de suministros a la ciudad durante prácticamente un año. Eso significó que hubo que sobrevivir con lo que había dentro de la ciudad. Y por eso era comer enlatados, arroz, fideos, lo que quedaba, digamos, lo que quedaba en los supermercados, porque no volvió a entrar más nada de lo que viene del campo, digamos, carne, verduras, frutas, no sé, lácteos, no sé, todo lo que uno se imagina, que de dónde viene todo eso, viene del campo, de afuera. Todo eso se acabó y además la entrada de combustible, ¿no? Para los vehículos, para la calefacción, se acabó el gas, las garrafas de gas también, entonces fue empezar a cocinar con hornallas eléctricas cuando llegaba la luz, porque ellos tomaron las usinas también y suministraban luz de acuerdo a como se les daba la gana, 1 hora al día o 2 horas al día, no más que eso, en algún momento del día, no lo avisaban, y el agua la daban por sector. Ahora volvió, Julián. Ah, habrá Pues, un problema. puede ser acá la conexión nuestra. Ah, no, no, pero puede ser en todos lados, ¿eh? Mira que ahora sí, super pueblo de internet. Bueno, y entonces esto hacía que la situación fuera realmente tremenda, sobre todo para esta gente que había vivido tan bien, ¿no? Porque una persona que yo había visto mucha pobreza en Egipto, por ejemplo, pero gente ya habituada a esa pobreza y ya se las arregla, ya tiene entrenamiento, pero estas personas que vivían tan bien, que tenían en su casa 1, 2, 3, 4 empleadas, o sea, vivían de una manera muy ostentosa y perderlo todo hasta el punto de no tener ni electricidad ni agua. O sea, el agua llegaba 1 vez por semana por unas horas, ahí juntábamos todo el agua que podíamos, en botellas, baldes, eh, todo lo que podíamos almacenar, porque sabíamos que nos quedábamos otra semana más sin agua. Es tremendo, eso es tremendo, la falta de agua sobre todo, ¿no? Y por otro lado, ver la alegría de la gente cuando llegaba la electricidad o cuando llegaba el agua. Nosotros siempre dejábamos las canillas todas abiertas, ¿no? Entonces escuchar ese ruido, el ruidito del agua que empezaba a correr, y uno empezaba a gritar entre los vecinos, llegó el agua, y entonces corrían la voz, llegó el agua, y se escuchaba ese ruido de que llegó el agua, ¿no? La Tremendo. felicidad de la gente, o cuando llegaba la luz. A veces pasábamos 1 semana, 2 semanas sin electricidad, o sea, no era todos los días. 2 semanas sin electricidad, la ciudad totalmente oscuras, llegaba la electricidad, se encendía la ciudad, de una. Que la felicidad de la gente festejando se escuchaba, incluso por las ventanas se escuchaba el murmullo de la gente ovacionando por varios minutos que había llegado la luz. O sea, impresionante las necesidades que uno pasa en esos momentos de guerra, lo que fue vivir eso tan trágico y al mismo tiempo la alegría que daba tener esas pequeñas cosas que a veces uno no Ujú, valora. es verdad. Como en esta situación tan actual, ¿no, hermana? Quizás esta situación de pandemia que nos ha hecho parar y nos ha hecho reflexionar sobre lo esencial, ¿no? Como decía el Papa, a descubrir lo que verdaderamente cuenta, que es necesario y lo que no lo es, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eso fue lo que le pasó a esta gente, o sea, cambiar totalmente su ritmo de vida, porque pasamos a estar encerrados en los sótanos, y estos fueron años de guerra, ¿no? Yo estuve 4 años ahí, pero duró más la guerra. Y pasar encerrados y con tantas necesidades, con miedo, con bombardeos permanentes, cuidándose cuando uno salía en la calle, andar corriendo con buen calzado,
todo un montón de cosas a las que nos fuimos acostumbrando. Un cambio tan tremendo en la vida de esta gente les hizo ciertamente plantearse cosas que quizás estaban un poco olvidadas, en el sentido que uno a veces está muy entretenido en el mundo, muy viviendo en la vorágine de su actividad y no tiene ni tiempo para reflexionar, apenas una horita a la semana para ir a misa, así que va a misa y se acabó, y el resto de la semana vive como loco, y uno no llega a pensar, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy preparado? ¿Vivo en gracia? ¿Mantengo mi alma en gracia? Si me muero ahora, ¿a dónde voy? Por eso yo creo que esta situación de pandemia tiene que ayudar en ese sentido, ¿no? Es un sufrimiento para todos, no solamente por la enfermedad, la muerte, sino los problemas económicos, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? El confinamiento obligado. Bueno, todo esto nos tiene que llevar a plantearnos cosas que las que quizás no estábamos pensando. Exacto. Hermana, hay un momento en que pasa de que ustedes se ven en el medio de un problema, donde están vos, un sacerdote, otra hermana, después están los soldados y la gente ahí en un relato de tu libro, doblan la esquina. Primero viste que te tiraron una piedra y dijiste, "Ah, qué mala puntería". Hasta eso tiene la hermana de burlarse en los momentos más tensos. Este, ¿Podés contarnos cómo fue ese momento también? Bueno, sí, en realidad eso fue en Belén, en el tiempo de la Intifada, ¿no? Los problemas entre los palestinos y los judíos, que también la sufrimos, aunque no fue al nivel de la guerra en Siria, ¿no? Y bueno, estábamos llegando a Belén, pasando de Jerusalén a Belén, a pie, y, y nos estábamos acercando ya a la ciudad, llegando a la ciudad, y bueno, nos advierte uno de los soldados de que no podíamos ir por ahí, que había que tener cuidado, que bueno, nosotros nos reímos, yo digo, qué exageración, pero qué. Y veía cámaras de televisión, yo digo, ay, pero esta gente es exagerada, ¿no? Y veía soldados apostados también en el suelo, pero bueno, digo, bueno, un poco, ¿no? Pensemos que en aquel momento el enfrentamiento era de los palestinos con piedras y los judíos con armas, ¿no? O con gases lacrimógenos. Entonces, seguimos caminando así, muy escépticos nosotros, charlando, y yo me reía. Y en eso cae un Ay, piedrazo ahí, muy cerca, cae una piedra. Y yo me reí y digo, qué mala puntería realmente, porque los soldados están allá, ¿no? Allá, más allá. Claro, después empezaron a llover las piedras y yo me di cuenta que nos estaban tirando a nosotros. O sea, eran para nosotros las piedras. Entonces empezamos a correr, doblamos una esquina y ahí nos encontramos a toda esta gente, todos estos hombres palestinos armados con piedras y palos para enfrentarse con los soldados y nosotros en el medio, entre ellos y los soldados, nosotros al medio tratando de explicarles que nosotros no éramos de ellos, que nosotros no. Realmente la situación fue bastante dramática, pero a la vez graciosa, porque además en esos días nuestras familias que estaban preocupadas. Recuerdo que el sacerdote que iba con nosotros dice que su mamá le había preguntado, pero hijo, ¿están bien? Mamá, no te preocupes porque sabemos muy bien por dónde andar para evitar los conflictos. Y todas las cámaras de televisión, todo dice, y él decía, ay, que no me vea mi mamá por televisión, decía, le da su preocupación, ¿no? La gente esta entendió que nosotros no éramos, había gases lacrimógenos, estaba complicada la situación, pero bueno, entendieron que nosotros no teníamos pinta de soldados judíos, pero fue, ay, fue tremendo. bastante Te digo, difícil. yo cuando lo leía en el libro, yo dije, lo que menos hubiese pensado decir, qué mala puntería, yo hubiese salido corriendo o hubiese salido disparando. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero la hermana Guadalupe siempre le encuentra un sentido del humor. Te iba a decir, hermana, y hay algo que vos rescatás mucho de los jóvenes sirios y que están dispuestos, ¿no?, a entregar su vida por la fe. ¿Podés contarnos un poquito esa admiración que vos sentís y también por todo el Sí, pueblo sirio? sí, yo creo que esta gente cambió muchísimo con la guerra y con la persecución, con el sufrimiento, con el dolor, con el mismo martirio, ¿no? Cambiaron muchísimo, al punto de estar decididos a entregar su vida y no dudar de eso, aferrarse a la vida eterna, al cielo, eh, a costa de perder lo que fuera, no importaba la vida misma, no importaba, ¿no? Eso es admirable en ellos. Y lo de los jóvenes también a mí me impresionó mucho porque
antes de la guerra eran jóvenes también muy consentidos, muy caprichosos, que lo tenían todo, ¿no? Con nuestras estudiantes teníamos en la lucha, que no perdieran el tiempo, que aprovecharan a estudiar, que ¿no? Y estaban mucho en la pavada, y en lo superficial, y en el teléfono, ¿no? Y estaban el pelo, que se arreglaban el pelo, y que lo estudiaban, y había que estar atrás de ellas, ¿no? Me acuerdo que era una lucha tremenda con las chicas. Empezó la guerra, empezó el sufrimiento, el dolor, la persecución, y ellas se pusieron las pilas, pero sin tener que decirle nada, ¿no? Estudiando con una vela, con una linterna, para poder continuar sus estudios y para graduarse. Y de hecho se recibieron, muchas se siguieron recibiendo, una cosa impresionante. No hacía falta decirle aprovechen el tiempo, ¿no? O, ¿qué pasa? En ese tipo de situaciones uno se da cuenta que no es momento de perder tiempo, ¿no? Uno se puede morir en cualquier momento, entonces hay que aprovechar los minutos, las horas, los días, hay que aprovechar todo, ¿no? Y aprovecharlo bien, no porque haya que estar rezando todo el día, porque hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y por eso el cambio en ellas fue notable, en nuestros jóvenes fue notable, esa fuerza de voluntad para seguir adelante, sacrificarse para continuar sus estudios, al punto de exponerse a las balas cuando iban a la universidad y estudiar en esas condiciones, ¿no? Yo me acuerdo que nos levantábamos a las 4 de la mañana, 4 y media, un frío, con temperaturas bajo cero, sin electricidad, y ahí todas juntitas, emponchadas con las frazadas y todo, con una linternita o con una vela, estudiando horas, o sea, una cosa realmente muy sacrificada. Ciertamente lo que les dio ese temple, esa fortaleza, esa personalidad, tan auténtica, fue el sufrimiento, fue el sacrificio que ellos todavía no conocían. Y ahora, como porque ya se nos pasa el tiempo, y la verdad que me gustaría seguir escuchándote, a todos los que estamos acá conectados y viéndote, la verdad que nos encantaría seguir, pero bueno, quería que nos comentaras un poco cuál es tu trabajo ahora, desde este lado de la Argentina, ¿no? Y sobre todo con la causa, digamos, de los nazarenos, porque es otra cosa también importante, que la hermana cuenta también en su libro, que las casas estaban, las distinguían si eran cristianas con una letra que ya después tiene, la hermana nos va a explicar un poquito más. Contanos un poquito de eso. Bueno, sí, los del ISIS, los terroristas islámicos, tomaron la costumbre de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, es esta que llevo acá en el pin, que es la letra Nun,